Por mucho tiempo, el concepto de la familia había estado limitado a pensar en el padre, la madre y los hijos. Y esto es una realidad. Pero también existen otros miembros de una familia, como la madre soltera, como el padre soltero, la persona lisiada, el huérfano, el abuelo. Todos ellos no dejan de ser familia, o también podríamos decir una pareja estéril. En esta serie que comenzamos el día de hoy, en estos estudios veremos la manera como Dios le habla a todos los miembros de una familia. La semana pasada tuvimos la bellísima oportunidad de orar por todas las mamás, bendecirlas, pasarlas al frente, aplaudirlas. Y bueno, sigue siendo el mes de la madre, ¿verdad que sí? Entonces, aunque a lo mejor cayó un poquito, como tenía que terminar la mentira, me hubiera encantado el domingo pasado predicar esto, porque hoy me voy a dirigir mucho a las mamás. Y los papás háganle, qué bueno que le van a hablar a mi esposa. Vamos a hablar de un primer héroe en una familia que se llama la familia de Moisés, la familia de Moisés. Nosotros podemos encontrar en Éxodo, en el capítulo 1, Éxodo capítulo 1, no podemos leer todos los versículos, porque es Éxodo 1, versículo 8, hasta el capítulo 2, versículo 10. Entonces, Éxodo 1, 8 hasta el 2, 10, ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando es Día de la Madre, cuando vamos a ver a nuestra abuelita, ¿cuántos de ustedes todavía vive su abuelita? A ver, levante la mano. Sí. ¿Alguien tiene todavía bisabuela? Sí. Bueno, gracias a Dios. Mi bisabuela murió de 96 años. Y pues nunca, hasta los 96 años, nunca dejó de estar bien prendidita, bien arregladita, se paraba derechita. Si tú te hacías así en la mesa, te decía, enderécese. Nunca te dejaba de regañar, nunca te dejaba. Y ya habías llegado comido y te hacía de comer, y si no comías te la veías con la bisabuela, sí, con la abu. Y coma, niño, por eso está tan flaco, y con unas panzotas, por eso está tan flaco, coma. Y no, abuelita, ya comimos, coma. Y mi papá decía, sujétense a la abu, ¿sí? Ahora mi abu está con el Señor, está mi abuela Perla, que es madre de mi padre, y ella está ya grande, tiene casi 90 años de edad, y pues es la mera de la familia, es como dicen la matriarca, ¿no? De ahí provenimos todos. Entonces, pues es muy respetada la abuela, muy amada, muy respetada, y yo sé que siempre que vaya a ver a mi abuela va a pasar algo, va a pasar lo siguiente, y siempre va a sacar sus álbums de fotos y le haces una pregunta y te va a contar con un lujo de detalles todo el pasado de hace 50, 60, 70 años, pero difícilmente recordarán lo que hicieron el día de ayer. Pero te puede contar con lujo de detalles. Yo me acuerdo una de las ocasiones estando con ella que me decía, tu bisabuelo fue general en el ejército con Zapata, me decía, con Zapata, imagínese, era general, ¿sí? Y estaban en la revolución y todo esto. Y luego cuando estoy con mi abuela nos dice, ustedes, sus tatarabuelos son sicilianos.
Dice, por eso se cargan el carácter que se cargan, dice eran italianos, sicilianos, de donde viene la mafia italiana, imagínense, allá en ese país. Entonces, pues hay como que un carácter ahí un poquito italiano, ¿no? Que ha afectado a nuestras vidas. Y bueno, nos comienza a decir un montón y me dice, mira, y esta es tu tía, y esta es tu bisabuela, y este es tu esto, y este es tu tío abuelo. Una de las cosas bonitas que yo puedo decir de mi familia es que hace unos años atrás, hace unas décadas atrás, yo tenía un tío abuelo que se llamaba Rafael Alducin. Si ustedes compran el Excelsior en la Ciudad de México, van a ver que siempre dice fundador Rafael Alducin. Y bueno, Rafael Alducin, tío de mi papá, fue el que fundó el 10 de mayo en México, y gracias a mi tío Rafael Alducin celebramos a las mamás en México. ¿Cómo ven? O sea, esto se originó con la familia Alducin en México. En México no se celebraba antes de Rafael Alducin, cuando él inauguró y fundó y trajo esa tradición americana a México. Antes no se celebraba el 10 de mayo. Hay una calle en Toluca que se llama Rafael Alducin, y lo sé muy bien porque en la esquinita está el Pollo Feliz. Pero todos hemos visto cómo la abuelita les enseña a sus nietos los álbums fotográficos, y ya la verdad tú ya quieres ya que la abuela acabe, y tiene un tocadiscos que tiene 40, 50 años, todavía funciona, todavía pone discos mi abuela, ¿sí? Nos enseña fotos, nos dice este fue tu bisabuelo, este fue tu abuelo. Cuando llegaron primero dice, primero tus abuelos, tatarabuelos de Italia, se fueron a España, y de España se fueron a México y fundaron una casa de vinos muy famosa en México, no quiero decir el nombre, pero fundaron una casa donde criaban caballos, y mi tía abuela estaba casada con el dueño de esta casa de vinos en México. Y bueno, nos comienzan a enseñar, y llegaron sin nada al país, llegaron con 50 pesos, llegaron con 2 pesos, llegaron con 3 pesos, y mira cómo ha crecido la familia, ¿sí? Y ¿saben qué? Cuando somos chiquitos, nos llena de tanto orgullo cuando la abuela o el abuelo nos comienza a contar parte de nuestra vida, o parte de la vida de nuestros antepasados. Hay muchos que no saben mucho de sus antepasados, no se han puesto a indagar, pero eso es una semilla que no debería de perder ninguna familia, y ver de dónde vienen, dónde proceden, quiénes fueron los abuelos, para que a sus hijos también les puedan contar lo mismo. Creo que el único que puede decir de dónde desciende desde la creación del mundo, el único en la historia, es Jesucristo, que desciende de Eva. Y está toda la genealogía de Jesucristo desde Eva hasta que Jesucristo nació, ¿sí? Entonces, son como héroes. Yo veía a mi bisabuelo vestido de general en el ejército, fotografiado con Zapata y todo, y mi abuela en esa época bien arregladitos, y me acuerdo que antes se usaban hasta sombreritos, ¿se acuerdan? En México caminaban con sombrero, con bastón, y bien elegantes, y bien amable la gente. Ahora con los pantalones hasta acá, enseñando los chones hasta acá, y cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Pero bueno, eran épocas muy bonitas. A mí me gustaba como niño escuchar esas historias, y yo encontraba héroes en mi familia y heroínas. Una vez mi papá también me contaba que mi papá era charro, y a él le gustaba la charrería, y le gustaba domar caballos, y le gustaba con el lazo, ¿cómo le llaman el lazo? La riata. Con la riata, pues dice que se metía y se salía y le daba,
y agarraba los potritos digo, los becerritos, los amarraba de las patas y concursaba y todo esto, ¿no? Ay, jefe, ¿a poco? Sí, dice, yo tenía 2 caballos, yo lo veía, decía, wow, yo parecía que estaba hablando con Superman, ¿no? Con Batman y Robin se quedaban chiquitos. Y él me dice y él me cuenta una vez que una vez salió a andar con un expresidente, no voy a decir su nombre tampoco, un expresidente de la República, y dice que salió a andar en caballo y que se le desbocó el caballo a este expresidente, que ya falleció, y que mi papá lo alcanzó con un caballo corriendo y se saltó al caballo de él que estaba desembocado y pudo domar el caballo y le salvó la vida. Ese presidente le debía la vida a mi papá no era cristiano todavía. Entonces ¿verdad? Y ya me acuerdo cuando mi abuela, la que ahorita tiene casi 90 años, fue directora de las tiendas Issste por más de 30 años. Mi bisabuela fue directora de la familia, es un hombre católico de la Asociación Católica Mexicana. Fue presidenta 40 años, mi bisabuela, 40 años presidenta de la Acción Católica de México, ¿sí? Mi abuela antes de convertirse tenía una Virgen de Guadalupe tamaño todo el atrás de su cama, ¿sí? Y mi papá le decía, abuelita, porque se convirtió a Cristo y tardó, como yo les decía en el estudio de hace rato, hay gente que tarda, hay que tener paciencia, que Dios haga la obra, y tardó en quitar la imagen. Dice la Biblia, no tendrás imágenes, ¿verdad? Y ella tardó como 2, 3 años en quitar, hasta que un día llegamos y el cuadro, no, mijito, le dice a mi papá, es que ya me di cuenta que la Biblia dice que no tendrás imágenes. Y nosotros, mi papá, gloria a Dios, Dios hace la obra y la victoria. Entonces, son historias que nos llenan de tanto orgullo a nosotros los hijos, de ver cosas que hicieron nuestros padres, ¿no? Qué bonito poderle contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra esposa, eso es muy bonito dentro de una familia. Son héroes, ¿sí? Cada uno de ustedes es un héroe en la familia, espero, ¿sí? Y de la misma manera, la Biblia, escuche bien, la Biblia es como un álbum familiar. ¿Cómo es la Biblia? Como un álbum familiar, ¿sí? Pues encontramos héroes y heroínas que se levantaron de la nada y de la oscuridad para convertirse en grandes hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Hombres de fe. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento uno que se llama Jefte, que era un niño que Dios levantó como un juez en el Antiguo Testamento. Tenemos al profeta Amós, el granjero que se convirtió en profeta. Tenemos a un pastorcito común y corriente que se llamaba David, que llegó a ser el gran rey de Israel. Tenemos por ahí una heroína, increíble libro de la Biblia, precioso, que lo lean todas las mujeres. Hasta hay una película que se llama La Reina Esther, o La Reina de Persia, algo así se llama. Esther, una muchacha exiliada que se convirtió en la reina persa, de exiliada a reina. Tenemos a José, un joven rechazado por sus hermanos, vendido, menospreciado, siempre se burlaban de él, vendido como un esclavo que llegó. ¿Cómo llegó José? ¿Hasta dónde llegó José? A ser el primer ministro de Egipto. Y en este estudio seremos como el niño con su abuelita. Vamos a ponernos como el niño con su abuelita, que está con su abuelita, y que veamos en la palabra de Dios. Veremos muchas fotografías en el álbum de la Biblia y escucharemos atentamente cada una de las historias de cada fotografía. Comenzaremos con la primera fotografía y vamos a hablar de una madre. Y las que no vinieron la semana pasada, felicidades por ser el Día de la Madre. Pero vamos a hablar de una madre que nutrió a su bebé, y un bebé que nació en una pobreza total, y este bebé se llamaba Moisés.
que significa salvado de las aguas. Ahora vamos a ver el origen, vamos a ver el álbum de la Biblia. Vamos a ver el álbum de la Biblia y vamos a Éxodo en el capítulo 6. Cada vez que se considera la vida de Moisés, el gran líder y patriarca de Israel, ¿saben que siempre pasa desapercibida su madre? Todos han oído de Moisés, ¿verdad que sí? Todos han oído de Moisés, sean católicos, cristianos, protestantes, testigos de Jehová, todos han oído hablar de Moisés, pero muy pocos han oído hablar de su mamá. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la mamá de Moisés? Para que se den cuenta que casi nadie sabe. ¿Verdad que nadie sabe? Ya ven, sabía. Sí. ¿Cómo? Jacobed. Jacobed. Se escribe en hebreo Yau-Keved. Yau-Keved, ¿sí? Jocabed. En español, en mexicano, Jocabed. Nada de Jocabed, ¿verdad? Jocabed. ¿Y saben qué significa la palabra Jocabed o Jocabed o Jocabed en el hebreo? La mamá de Moisés, cada nombre en Israel tenían un significado. La mamá del nombre de Moisés significa gloria de Jehová. Veamos lo que dice Éxodo 6:20. Dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz, fíjense, nos da más revelación, dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ustedes saben que también luego dio a luz a una hermana Moisés. ¿Cómo se llamaba? Miriam, ¿sí? Entonces, Aarón, Moisés y Miriam eran hijos de Amram y de Jocabed, ¿sí? Ahora, aunque Jocabed no fue tan famosa como Sara o como Raquel, esta mujer fue la que, escuche bien, esta mujer fue la que puso los fundamentos espirituales en la vida del más grande líder de la historia de la humanidad. No es tan famosa como Sara o como Raquel, repito, o como Esther o como otras mujeres, pero algo había en esta mujer, Jocabed, que Dios lo levanta como el líder y el hombre más manso que ha pisado la tierra después de Cristo. Además, esta mujer maravillosa y valiente vivió cuando Israel estaba en su peor momento, parecido a los tiempos de Hitler, cuando estaban ellos en los ¿cómo se llaman? Donde los tenían encerrados a los judíos, en los campos de concentración. Bueno, esto fue una de las primeras esclavitudes del pueblo de Israel, así como los tiempos de Hitler, pero la diferencia fue que con ellos duró cerca de 400 años de esclavitud. Con Hitler fue unos años, pero fue una matanza terrible y tremenda, y también el faraón hizo una matanza terrible y tremenda. Ramsés, el que estaba como faraón de Egipto, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ella vivía en una de las zonas marginadas más pobres de Egipto y sucias, en un área dentro de Egipto. Fíjense dónde vivía Moisés. Moisés vivía en un área de Egipto que se llama el Gosén. El Gosén. Ahí vivía Moisés. Vean lo que dice el capítulo 8, versículo 22. 8:22. Dice, y aquel día yo apartaré la tierra de ¿quién? De Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Capítulo 9, versículo 26, se menciona también Gosén. Dice, solamente en la tierra de Gosén, o sea, donde vivía Moisés, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ahora, Gosén estaba en el delta oriental del río Nilo. En el delta oriental del río Nilo. Ahora, la mamá de Moisés vivía
y Amram y la familia de Moisés vivían en una gran opresión y vivían en una gran aflicción, así como están viviendo muchos países del mundo. Y siempre les recuerdo con tanto amor y tanto cariño países que han traído tremenda pobreza a sus habitantes en América Latina. Siempre oramos por nuestros hermanos venezolanos. Desde aquí siempre les mandamos un saludo. Aquí en esta iglesia oramos por ustedes, oramos por las elecciones el día de hoy en Venezuela. El Señor haga y cumpla su voluntad en este país el día de hoy. Y el Señor establezca su palabra y las buenas nuevas para que muchos venezolanos puedan conocer a Cristo. Así que la mamá de Moisés vivía en un pueblo donde era afligida y donde era oprimida, ¿sí? Y años antes, Jacob y su clan se habían establecido en la tierra de Gosén. ¿Quién era Jacob? ¿De qué Jacob estoy hablando? ¿Del papá de quién? De José. ¿Del papá de quién? De José. ¿Se acuerdan de José el soñador? El que fue echado a un pozo, que fue vendido a una caravana y luego fue llevado a Egipto, luego trabajó para el esposo de Potifar, jefe de la guardia del faraón, y luego lo acusó Potifar de que se había metido con ella. Y la esposa de Potifar lo mete a la cárcel por casi 14, 16 años duró en la cárcel por hacer la voluntad de Dios y por no meterse. Cualquiera hubiera dicho, híjole, me hubiera metido con ella y no estaría ahorita en la cárcel, pero era un hombre tan admirable, José, que nunca cayó a pesar de que pagara consecuencias negativas. Ahorita ya con cualquier cosa el cristiano, ay, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que me vieron feo, es que hablaron mal de mí, es que es que aquello. Hermanos en Cristo, si vieran lo que sufrieron los héroes de la familia, de la palabra de Dios, hermanos en Cristo, se arrepentiría usted y diría, Señor, perdóname, porque estamos hechos cristianos de gelatina el día de hoy. Cristianos de gelatina. Entonces vemos nosotros que esta mujer vivía en aflicción y en opresión. Jacob, su clan, se habían establecido en la tierra de Gosén. Cuando él sale, José, de la cárcel, él interpreta el sueño del faraón, ¿se acuerdan? Interpreta los sueños del faraón y el faraón lo pone como el segundo en el reino. O sea, lo hizo, en otras palabras, su secretario de gobernación. ¿Sí? Osorio Chong, ¿sí? Lo puso de Osorio Chong, lo puso de secretario de gobernación a José, ¿sí? Todo lo mandaba José y el único que estaba arriba de José era el faraón. O sea, el faraón quería mucho a José, pero algo pasó. Vamos a ver lo que dice el capítulo 1 del Éxodo, versículo 7. Éxodo 1:7. Vamos a ver qué pasó. Capítulo 1:7 al versículo 11. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea, todo Egipto estaba lleno de judíos, de israelitas. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Fíjense, se muere el faraón, que era bien cuaderno de José, era su cuate, su protector, su respaldo. Y José pudo, acuérdense que José pudo traer a toda la gente que vivía en pobreza en la familia de Jacob, su padre, se los trajo todos a Egipto y vivieron en abundancia, pero dice la Biblia que se reprodujeron como conejos, hermanos. Aquí lo dice, y se multiplicaron, se fructificaron y fueron aumentados, o sea, crecieron como no tiene idea. Y luego dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. ¿Un nuevo qué? Un nuevo rey que no conocía a José. Ya José se había muerto, no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo, dice, de los hijos de Israel, es mayor
y más fuerte que nosotros. Crecieron tanto que ya eran más judíos que egipcios. Ahora pues seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo a la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces no conocían a José, este faraón, no tuvo la oportunidad de estar con él, no se dio cuenta que era un pueblo fantástico, precioso, y él vio que estaban creciendo en número y dijo: si hay guerra y se voltean contra nosotros, nos van a derrotar inmediatamente. ¿Sí? Era el temor de este faraón. Por años, la Biblia nos dice que habían vivido en la fertilidad del río Nilo, pero de repente otro faraón comenzó a reinar, y dice la Biblia que este nuevo faraón los comenzó a oprimir duramente. Igual que los nazis, fueron despojados de sus derechos, fueron despojados de sus propiedades, fueron despojados de sus familiares, y sus hijos se convirtieron, todos los hijos de los israelitas se convirtieron en bestias de carga, sus mujeres víctimas de los hombres, abusos y violaciones, y sus viviendas eran guetos. ¿Saben lo que son guetos? Sucios y pobres. Vean lo que dice el capítulo 1, versículo 12 y versículo 14 de Éxodo. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más que, entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. De ser libres, de poderse pasear en Egipto, todos los israelitas se convirtieron en esclavos de los egipcios, dice la palabra de Dios. Bajo esta situación, los judíos trabajaban todo el día bajo los rayos del sol, con el látigo, con capataces sobre sus espaldas, con poca agua, con poca comida, y tal vez muchos de ellos dudando, después de querer tanto en Dios, dudando de la misma existencia de Dios y de su misericordia. Porque cuando el hombre sufre tanto, muchas veces llega y empieza a llegar a la conclusión: si Dios viviera, no me estaría pasando esto; si Dios existiera, no permitiría estos asesinatos; si Dios existiera, no hubiera permitido el secuestro de mi sobrina, no hubiera permitido que hubieran degollado a estas personas, los hubieran decapitado, etcétera. Comenzamos a poner nuestras dudas en que hay un Dios. Su única esperanza era que Dios los librara algún día. Ahora, vamos a entrar a un tema que tiene que ver también con mujeres, que se llaman parteras. ¿Cómo se llaman? Parteras. Y vamos a ver asesinatos, parteras y asesinatos, como parte B del mensaje. Pero esa única esperanza que tenían comenzó a desaparecer cuando el faraón llegó al colmo de sus maldades, al ordenar, dice la Biblia, asesinar a todos los varones nacidos de las mujeres hebreas. Vean lo que dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 15. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras. ¿A quién les habló? A las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Sí? Afortunadamente, el plan del faraón de matar a los varones fracasó gracias a mujeres temerosas de Dios. Capítulo 1, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios. Gloria a Dios por los doctores, doctoras que temen a Dios y no practican el aborto. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Vean qué importante
Dios exalta a las personas que preservan la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Sepan que ir en contra del faraón era pena capital, hermanos, era muerte, era prisión. Pero ellas, ¿qué dicen? Temieron a Dios. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más anchitas, son más robustas, y dan a luz antes de que venga la partera y venga a ellas. Y Dios hizo, fíjense lo que Dios hizo a los que le preservan la vida a los niños y no practican el aborto. Dice: y Dios hizo bien a las parteras. Alabo a Dios por esa palabra. Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. No hay nada que pueda fortalecer más una nación, o algo más que pueda fortalecer más un país, que cuando se respeta la vida. Y dice: por haber las parteras, versículo 21, temido a Dios, ¿el qué? ¿El qué? ¿El qué? Prosperó sus familias. Nosotros no podemos estar a favor del aborto. Nosotros no podemos apoyar el aborto. No es bíblico el aborto. Te embarazaste, mijita, hágase responsable de sus actos. Hijo, te haces responsable. Mantener el resto de tu vida no significa que a fuerzas hay que casarlos, porque a lo mejor ni se amaban, fue una noche loca, no sé. Se acostaron de copas, la embarazó a la muchacha, y hay muchos papás cristianos que dicen: a fuerza se casan, y luego sale más caro el caldo que las albóndigas. Se acaban divorciando. Pero todo padre, el otro día yo hablaba con varones, con unos varones, el jueves pasado. Yo a mis hijos desde muy chicos les enseñé las consecuencias de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo no les dije: no pueden. No, les dije por qué. Les dije por qué. Perdón que me exprese de esta manera, pero les enseñé de la sexualidad desde muy pequeños. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios: y se las enseñarás a ellos desde pequeños, dice la Biblia, desde chiquitos. Si tú no les enseñas, van a aprender mal en la escuela y en el internet y en las redes sociales. Y mira, Dios te puso tu aparato reproductor masculino, hijo, para que esté ahí bien guardadito, bien cuidadito. Y nadie, así yo les decía a mis hijos, y nadie tiene derecho a tocártelo, ni hombre, ni maestro, ni mujer. Nadie tiene el derecho de bajarte tus pantaloncitos en la escuela, en tu familia, nada. Y si algo así ocurre, grita, corre, y aquí está tu papá para protegerte y creerte. Que el 90% de los abusos sexuales se llevan dentro del seno familiar. Es que voy a dejar a mis hijos con mi primo, con mi tío. Ay, es bien buena onda y es mi hermano, y no sabes ni qué rollos trae tu hermano en la cabezota. Y a lo mejor es pederasta, a lo mejor y tú ni lo sabes. O un primo, o un amiguito, o alguien. Los niños chiquitos deben de dormir en casa con los papás. Tienen que estar protegidos. No saben la maldad que hay en muchas familias. Yo una vez dejé a mi hijo Estefano, una anécdota que un día se podrán reír con él si se la comentan, que yo les dije a ustedes, es que fue con un vecinito de ahí de la privada, y a la mamá se le ocurre ponerles, estaba chiquito de 4 o 5 años, a todos los niñitos de la privada les pone una película, El payaso eso. Me preguntaba: ¿por qué no quiere entrar al baño? Y es que no quiero entrar al baño, y es que y es que en la película sale una mano del excusado y los jalaba. Entonces
Tardó semanas en superarlo. Entonces a los niños hay que protegerlos. Decirle, hijito, eres hombre. Tienes lo del hombre, ¿sí? Hijita, eres mujer, tienes lo de la mujer. Háblales. Es que son los papás los que tienen que hablar con ellos, ¿sí? Hijos, ya cuando eran más grandecitos, hijos, si ustedes algún día se meten con una chica y le embarazan o se enferman o les pasa algo, van a tener que asumir sus consecuencias. Hijo, dejas la escuela, te pones a trabajar y mantienes a ese chamaco o a la chamaquita. Es tu responsabilidad de por vida. Y se tiene que salir la chica de la escuela, tiene que mantener a su bebé y si no se casan, pero el hombre tiene la responsabilidad de cumplir con las necesidades de ese niño. ¿Vale la pena esperarse hasta el matrimonio? Vale la pena. Nada que en la iglesia hay parejas que viven sin casarse juntas. Eso es pecado delante de Dios. Tú no puedes vivir con tu novio, no puedes vivir con tu novia. Como me decía el otro día, no, nosotros ni nos tocamos ni nada, o hasta oramos en las noches. ¿A quién quieren chamaquear? Soy el pastor. He tratado casi 30 años problemas sexuales, de embarazos, de enfermedades, de muchas cosas, y mi esposa también, y mujeres infectadas, porque sus esposos andan de tiro loco magreu, ahí por todos lados. Y hay mujeres que nos dicen, pastor, si mi esposo es mujeriego y eso, no tenga relaciones con su esposo. ¿Por qué no? La Biblia dice que no nos neguemos, pero ese hombre se está metiendo con otras mujeres y te puede enfermar de un papiloma, te puede enfermar de un SIDA, te puede enfermar, y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo antes que cualquier otra cosa. Y viceversa, no nada más los hombres. Entonces les digo, hijos, ya quieren empezar a ponerse a trabajar y sostener un chamaco y sostener y comprar pañales y todo este tipo. No, pues aguántense. Espérense, cérense, les decía, cérate, hijo. Tranquilo. Que nadie se muere por no tener relaciones sexuales. ¿O usted ha visto a alguien que diga donde se muere, causa de muerte, no tuvo relaciones? Hermanos en Cristo, si son pareja y viven juntos, van a caer en pecados sexuales y están viviendo en fornicación. Agarra el civil, vete y cásate, hermano. O sepárense y vivan en lugares separados. ¿Sí? Porque no quiero promover que a fuerza se tienen que casar, mejor sepárense, pero no vivan juntos. El vivir juntos no es de Dios. Me voy a vivir con mi novio, híjole. Qué tremendo. Si se pone de rebelde y es mayor de edad, ya ni modo, pagará las consecuencias de sus actos. Cuando ese novio la abandone, cuando ese novio la embarace, cuando ese novio las deje. Escuche bien, el 87% de los novios que embarazan a su novio las abandonan. 87%. ¿Y dónde está? Ay, te amo y que no sé qué, y que la incondicional y no rompas más mi pobre corazón y no, tanto choro que tiene el hombre. El hombre es rollero, choro, pero como el chorizo de Toluca, hermanos. Me encanta dirigirme a los jóvenes, a los papás, para que aprendan que esto, dicen, ay, ¿cómo en la iglesia se habla de esto? En la iglesia se debe de hablar de esto. En el Nuevo Testamento vemos el hogar, vemos que Dios bendice a las parteras, Dios estaba al control. El faraón intensificó su odio y otro plan. Vean el capítulo 1, versículo 22, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río, ¿a qué río? Al río Nilo. Echen al río a todo hijo que nazca y toda hija sea preservada
preservar la vida. No sé por qué les preservaba a los niños, pero las mujeres son las que se embarazaban, ¿no? Pero a las niñas las dejaba vivir y a los chamacos les quitaba la vida, ¿sí? Entonces, a pesar de la crueldad del faraón, Dios estaba al control y frustrado el faraón intensificó su odio y mandó matar a todos los niños. Podríamos imaginarnos por unos momentos el horror, hermanos en Cristo, el horror de miles de madres clamando por sus bebés en medio de ese terror. Y en medio de este terror encontramos una mujer que sobresale. ¿Cómo se llama? Jocabed. Y a su esposo, ¿cómo se llama? Amram. Ahora vamos a ver en punto número 2, el punto número 2, vamos a ver el hogar de Moisés, que era una luz de esperanza. En el punto número 1 vimos a la madre de Moisés. Punto número 2, vamos a ver el hogar de Moisés, una luz de esperanza. Jocabed y Amram ya tenían a 2 hijos. Dice la Biblia que tenían Aarón. ¿Saben cuántos años le llevaba Aarón a Moisés? 3 años. ¿Sí? Vean lo que dice el capítulo 7, versículo 7. 7. Se llevaban 3 años. Dice, era Moisés de edad de 80 años y Aarón ¿de qué? De 83. Hasta ahí sabemos cuántos se llevaban de diferencia. Hasta que tuvieron 80, Dios lo escribe. Se llevaban 3 años de diferencia. Y Miriam, la hermana de Moisés, se puede deducir que ya era adolescente. Un día Jocabed le dice a su esposo que está embarazada otra vez. ¿Y cómo que embarazada? No, hombre, si le está que no sea chamaco porque lo van a matar, ¿no? El esposo. ¿Cómo es que te embarazas? Siempre echándole la culpa a la mujer. ¿Cómo es que te embarazas, verdad? Y cuando son los dos, ¿verdad? Los responsables, ¿sí? ¿Y cómo que y si es varoncito, qué vamos a hacer? Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 2, la protección valerosa. La protección valerosa. Dice capítulo 2, versículo 2. La que concibió dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido ¿cuántos meses? 3 meses. ¿Cuánto tiempo lo pudo esconder a Moisés? 3 meses, dice la palabra. En el Nuevo Testamento se menciona el valor y la fe de sus padres. Vamos a Hebreos, en el capítulo 7, versículo 20. Hebreos 7, 20. Añadiendo a cuando yo hablé de la fornicación, que la Biblia dice, no cometerás fornicación, ¿sí? Es pecado. Hebreos capítulo 11, versículo 23, 11, 23, nos dice la Biblia. Por la fe Moisés, cuando nació, dice, fue escondido por sus padres, ¿por cuánto? Por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vemos la valentía de los padres, dice la Biblia, por la fe. O sea, los padres tenían fe. Este es un niño, este niño va a ser una bendición de Dios. Qué bonito es decirle a tus hijos, hijo, vas a ser una bendición. Hijo, no creas todo el bullying que te echan en la escuela. Hijo, no creas, tú vas a ser un siervo de Dios, tú vas a ser usado por Dios, tienes un propósito de Dios. Y aquellos papás que insultan a sus hijos, eres un inútil, no sirves para nada, no saben el daño tan grande psicológico que les están haciendo. Ay, como dice la familia Peluche, ¿verdad? No puede ser una niña normal. Entonces, más que un niño bonito, Moisés nacía con el toque especial del Dios Todopoderoso. En Hechos capítulo 7, Hechos, capítulo 7, versículo 20, nos dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Fue criado. Entonces los primeros 3 meses
Se le pelaron a la guardia de Egipto, del faraón, ¿verdad? Se les pelaron, ¿no? No se dieron cuenta. No sé si le metían calcetines a la boca para que no escucharan los gritos del chamaco, pero 3 meses se pelaron de la guardia del faraón, ¿sí? Confiados en Dios y no dejando que el temor al faraón los dominara, Jocabed y Amram escondieron al bebé durante algunos días, pero ellos sabían que no lo podían mantener oculto por mucho tiempo. Vamos a ver el plan creativo. Moisés, ya de 3 meses de edad, empieza a entrar en el plan divino a través de la sabiduría que Dios le da a sus padres. En el capítulo 2 de Éxodo, en el versículo 9 y 10, nos dice: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y criádmelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bueno, entonces este plan fue ingenioso, funcionó maravillosamente, porque dice la Biblia que la madre de Moisés hizo una canasta, la calafateó de brea, etcétera, y le echó al Jordán y le dijo a su hija Miriam: échale un oclayito, échale un ojito a tu hermanito. ¿Han visto la película? Porque si les digo, si lo han leído, muchos ni lo han leído, ¿sí? Pero comenzó a seguir la canastita, iba por el río Nilo, siguiendo a su hermanito Moisés, ¿verdad? Y ocurre un milagro de Dios. Dios honra la fe de Jocabed. En Hebreos 11:6 nos dice la Biblia este siguiente versículo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Al permitirle, miren, la hija de Faraón encuentra el canasto y se da cuenta que era un niño hermoso, sabía que era un niño hebreo, y se acerca a Miriam y le dice a Miriam: yo puedo traer a una persona que pueda criar a este bebé sus primeros años. Entonces la hija de Faraón le dice: ve, y se va con su mamá, se regresa con su mamá Jocabed, yo creo que por unos 4 o 5 años, y le dijo: luego me lo traes al palacio. O sea, los primeros años Dios dijo: y nadie se atreva a tocar a este niño, porque tiene mi protección, dice la hija del faraón. Fíjense cómo obró la fe de esta mujer de Dios, la hija del faraón, la mera, la chicharronera de Egipto, protegiendo a su hijo, pudiéndolo criar los primeros años de su vida al Moisés, al permitirle criar a su propio hijo durante los años más importantes de su vida. La hija, vean, no solamente le dijo: dile a tu mamá a Jocabed que lo cuide, sino que le voy a pagar. Fíjese, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y criádmelo y yo te lo pagaré. O sea, era responsabilidad de la mamá criarlo, pero aún así viene la provisión divina en la esclavitud, en la aflicción, en la necesidad, cuando no hay trabajo, cuando no hay nada, cuando hay esclavitud, cuando hay aflicción, cuando hay opresión, cuando hay crisis, viene Dios y te sustenta, mi hermana. Y se le paga por criar a su propio hijo. Qué bonito que les pagaran por criar a sus hijos, ¿verdad? ¿Cuánto llega tu fe? ¿Cuánto llega tu fe? ¿Cuánto estuvo Moisés con su madre? Unos años mientras lo criaba. Yo me imagino que la mamá dijo: híjole, solo tengo 3, 4 años para tener a mi hijo. Y es que nosotros vivimos con nuestros hijos pensando que los vamos a tener para siempre. Mi hijo Estefano nos hizo una broma muy pesado, ¿verdad? Oramos para que ellos ahorita están de misioneros en la Sierra Mazateca, en Oaxaca. Y oren por ellos, por favor. Estefano le está enseñando bibliología, un tema de teología, a todos los pastores mazatecas que hay cristianos por allá.
y Axel se fue de albañil, estaba construyendo, ayudando a construir una iglesia pequeña en la Sierra Mazateca, ¿sí? Y les quiero decir que gracias también a Dios que parte de sus diezmos y ofrendas se apoyó económicamente este viaje, y aparte les mandamos una ofrenda a los pastores mazatecas, hermanos, esta iglesia de Querétaro. Así cumplimos nuestro primer propósito y nuestro primer viaje misionero como Vida Nueva para Querétaro. Dele la gloria al Señor. Amén. La misión de esta iglesia es hacer discípulos, evangelizar y levantar misioneros y pastores. Esa es una misión que tenemos. Visión, misión y meta, ¿sí? Entonces, nos hace una broma y estábamos en la sala y decimos Celia y yo, vamos a orar por ustedes, hijos. Y me dice Estefano, así bien sentado en la sala, dice: pa, despídete de mí. Sí, pues ya me estoy despidiendo para siempre. Le digo, ¿cómo que para siempre? Pues sí, porque allá matan mucho. Le digo, y apenas me estás diciendo, allá matan a todos los pastores, pa, y a todos. Pero él es serio, él, si ya lo conocen, es sonriente y todo, pero nos los dijo tan serio que a mí se me cambió, se me desfiguró el rostro, ¿sí? Entonces ora, porque a lo mejor es tu última oración por mí y por Axel, porque allá nos pueden matar. Le digo, y ya empecé a dudar que no se vaya, ¿no? Me dice, es broma, jefe. ¿A poco te la creíste? Le dije, nunca me vuelvas a hacer una broma así, hijo. No bromees con eso. Ya, jefe. ¿Cómo estábamos, Celia? Nosotros estábamos pálidos, ¿sí? Me dice, no, allá no matan, ¿cómo crees? Pero me dice, pero ¿y si fuera la voluntad de Dios? Y es que a veces creemos que los hijos los vamos a tener para siempre. Y ese es el gran problema de muchos cristianos que pierden hijos, se apartan de Dios y se amargan. Los hijos los tenemos prestados el tiempo que Dios quiera. Y se pueden morir de 3, 4, 5, 6 años, de 15 años, de 21 años. Se acaba de morir una misionera de Palabra de Vida, tú sabes, Sofi, en Argentina, una misionera de 23 años de edad, de cáncer. Y ayer me dijo Cristian que han habido 4 fallecimientos de ministros en Palabra de Vida, no sé si tanto México como Argentina, pero que han fallecido y que han estado muy contristados, pero dice, alabamos a Dios porque se fue con el Señor cantando alabanzas al Señor. De los niños es el reino de los cielos, los niños se van al cielo. Dios, ya están grandecitos y pueden decidir que se conviertan a Cristo. Pero había un plan creativo de Dios y yo me imagino que la madre de Moisés le recitaba pasajes de la Biblia. Qué importante es que a tus hijos les enseñes Biblia. Papá, escúchame. Mamá, enséñenles Biblia. Pongan cantos cristianos en la casa. Ya dejen de oír tanto Banda Limón y tanta no sé qué ¿sí? Tanto piripipi. ¿Saben qué aprendió Moisés en sus 4 o 5 años de vida con su madre? Aprendió fe y valor en Dios. Aprendió fe y valor en Dios. ¿Se le puede enseñar todo esto a un niño? La carta a los hebreos nos los confirma y vamos a ver la conexión entre Moisés y sus padres, y con eso quiero terminar. Jocabed y Amram no temieron el decreto del rey. 11:23 de Éxodo, 11:23. Lo tengo mal, creo que es Hebreos, es Hebreos ha de ser, ¿no, Lalo? A ver, déjeme ver.
Sí, ahí está, 11:23. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Fíjense cómo dice la Biblia: por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Dónde aprendió Moisés a tener esta fe, de no temerle a los hombres? Con sus padres. Cuando todos en Egipto eran paganos y no enseñaban las escrituras. Miren, algo que Celi y yo hacemos y que nos ha funcionado mucho. Nosotros nos juntamos 3 o 4 veces por semana, toda la familia, todos los hijos, mi esposa y yo, alrededor del comedor. Es de 11 a 2. Tú lo puedes hacer más corto, no hay problema. Porque todos mis hijos sirven a Dios, ¿sí? Valeria, ella hace los diseños de la iglesia, la manta gigante que vamos a poner afuera el próximo domingo. Ella hace todos esos diseños, ¿sí? Joaquín hace todas las filmaciones y todas las mezclas que se hacen, las ediciones que se hacen en los videos, ¿sí? Axel está a punto de entrar a Palabra de Vida ya con Sofi en septiembre. Yo los animo a que a sus hijos los metan en septiembre a estudiar por lo menos 1 año el Instituto Bíblico, para que se les quiten todas las arañas y telarañas de la mente, se despejen y ya después si quieren hacer su carrera que la hagan, pero 1 año se lo entreguen a Dios. Luego Estefano está como asistente de pastor, todos están sirviendo a Dios de alguna manera. Entonces nos sentamos a hablar del ministerio y cada quien expone sus puntos. Yo les doy algunas enseñanzas. Después, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos una lista de oración que ya tiene más de 45 peticiones que hemos escrito, en las que están incluidos todos ustedes. Sus pastores oran por ustedes, quiero que lo sepan. Todas las veces que nos juntamos, 4 veces por semana mínimo, ¿sí? Todos los ministerios, sonido, edecanes. Ahí está Jorge sentado, él vive con nosotros. Él es testigo que no estoy mintiendo, no puedo mentir, ¿sí? Nos sentamos, después de ver el trabajo, nos sentamos, les doy un devocional de la Biblia, les doy una meditación de 15, 20 minutos, cerramos la Biblia y cada quien tiene que orar por las peticiones de oración. Y estamos orando por un lugar que sea de nosotros, que lo podamos rentar, son muchas partes de nuestra oración. Miren, desde que nosotros estamos haciendo esto como familia, ha habido un cambio en nuestra familia, sobrenatural y poderoso de Dios. Cuando tú levantes un altar familiar a Dios en tu casa, cosas nuevas van a comenzar a pasar. Y aunque a todos sus hijos no les guste, uy, aquí sentado, y hoy estuve aburrido el sermón de mi papá, y no la hace mi jefe o mi jefa, o no sé, por lo menos está sembrando la palabra de Dios en sus corazones. Y aun cuando fueren viejos, no se apartarán del Señor. Tenemos la bendición de tener a todos nuestros hijos sirviendo de alguna manera a Dios, a todos. Son 6 hijos. Todos de alguna manera están sirviendo al Señor. Unos de tiempo completo, otros no, otros de medio, otros trabajando para la iglesia, pero están aquí metidos y los domingos llegan a las 7:30 de la mañana a instalar, bajar bocinas, todos, junto con los hermanos del sonido, de staff, de decanes. Gracias a Dios por esto. Hermanos, tengamos la fe de Jocabe. Hermanas, enséñenle principios a sus hijos. Varones, levanten un altar en su casa. Oren con su esposa, oren con sus hijos. Lean la Biblia juntos. Hagan una oración. Pongan sus peticiones de oración. Alguien es el que lleva las peticiones, ¿no? Esas las lleva Axel. Él anota las peticiones y nos pasa el cuaderno y nos toca 3, 4 a cada uno, y así, hermanos, estamos levantando un altar. Y no saben, hermanos en Cristo, las bendiciones que estamos viendo y las respuestas que estamos viendo de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra casa. Oremos.
¿Cuántos de ustedes no quisieran levantar un altar familiar en su hogar y tener la fe que tenía Jocabed y tenía Amram, y que no temieron el decreto del rey, no temieron, Padre Celestial, las ordenanzas del faraón para matar a todos los hijos hebreos que nacían de las hebreas? Padre, el aborto es un pecado, la fornicación es un pecado. Señor, no puede haber parejas en tu cuerpo, de tus hijos que estén viviendo juntos sin casarse, Señor. Esto está mal. Señor, te pido que tú traigas orden, Señor, a muchas parejas, muchos andan con novios inconversos, con novias inconversas, con chavos que ni aman al Señor, que les gusta el mundo, aman el mundo, las cosas del mundo, y esas cosas, amigo, te jalan a las cosas del mundo. Muchos no quieren saber nada del Señor, porque el mundo está bien arraigado en tu vida, porque te ha jalado demasiado el mundo. Así que yo te quiero invitar en esta mañana que cambies, que tengas temor de Dios, que seas como Moisés, criado en el Gosén, y luego en el palacio de los reyes, pero que padres ustedes puedan sembrar la semilla, orientar sexualmente a sus hijos, a sus hijas, porque está tremendo el mundo, está tremendo, terrible. Lo que dicen los niñitos en la escuela, lo que dicen las niñitas en la escuela es tremendo. ¿Saben, papás, que ahora hay programas en el internet que le enseñan a tus hijos retos que les causan quemaduras de 3er grado? ¿Sabes que hay retos en internet que ponen a los jóvenes que les enseñan cómo suicidarse? ¿Cómo quitarse la vida? ¿Saben que México ocupa uno de los 7 lugares de más suicidios en niños menores de 14 años de edad de todo el mundo? Hay una influencia tan negativa del internet, de las redes, de Satanás en nuestros hijos, en los padres, en las madres. Debemos de tener mucho cuidado lo que vemos, lo que seguimos, a quién seguimos, en qué grupo estamos. Todo eso es parte de guardar tu vida, tu alma, tu corazón. Y si tú no has cumplido tu responsabilidad como padre, madre, y lo quieres comenzar a hacer a partir de hoy, levanta tu mano y dile: Señor, yo voy a empezar a tomar nuevas medidas espirituales en mi casa. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Más papás quisieran decir: yo voy a empezar a hacer un altar en mi casa. Vamos a tomar en serio a Dios. ¿Algún otro papá quisiera levantar su mano? Gracias. Y si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, en tu vida, yo esta mañana te invito a que vengas a los pies de aquel que murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Aquel que murió y a los 3 días se levantó entre los muertos. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Te quiero invitar en esta mañana a que le abras tu corazón a Cristo y que le pidas perdón. Eres pecador, yo soy pecador, todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Si alguien quiere recibir a Jesús desde su lugar, ahí en el silencio de su lugar, repita conmigo esta oración y dígale a Dios: Dios, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Te abro las puertas de mi corazón, te pido que entres en mi vida como mi único Señor, como mi único Salvador. Hazme una nueva criatura, hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque yo creo que Jesús
es el único que puede perdonarme, salvarme y restaurarme. Por eso, Señor, entra a mi vida en este momento, entra en mi corazón, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Y así con sus ojos cerrados, no los abran. Si hay alguien en esta tarde que ha aceptado a Jesús en su corazón, le quiero pedir que levante su mano.